¿Por qué el Porsche 996 es tan barato? Buscas por todos los clasificados y no te encuentras a ti mismo. Una generación 997 por menos de $50,000 o $60,000. Y aún así, la generación que acaba de ganar, la 996 que manejo hoy, es más nueva y mucho más cara. ¿Por qué la otra es tan barata? Quiero decir, puedes tener estos autos por tan solo $20,000, $25,000. Y de hecho, muchos de ellos están en excelentes condiciones. Hay algo de miedo y quienes lo infunden. También hay razones válidas para que sean más baratos. Lo explicaré. ¿Por qué? De hecho, el Porsche 996-911 es tan barato en el mercado de autos usados. Tenemos aquí un Porsche 996 del 2001. Este es un Carrera 2 Cabriolet. Como ves, se nota la ventana de plástico atrás. Es un auto encantador y muy divertido de manejar con tracción trasera. Si lo exiges, puedes lograr algo de sobreviraje en curvas. Es divertido y genial para autocross. Desde el punto de vista del conductor, aquí se siente tan bien como cualquier 997 más nuevo, e incluso como las primeras generaciones del 991 antes de los turbos, excepto, por supuesto, los 991 mejoraron el interior. Le agregaron más aluminio cepillado y lo modernizaron un poco, por así decirlo. El 997 fue la primera generación alrededor de 1998 o 99, en la que se introdujo la nueva combinación de enfriamiento por agua, aceite y aire. Todo el paquete completo, todo en uno. ¿Sabes? El 911 generación 993 antes de este es una verdadera joya. Y a mucha gente le encantan esos autos, están subiendo de valor como la espuma. Pero curiosamente, los 997, la generación después de este auto, el 996, también están aumentando de valor. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué el 996 no está subiendo de valor? ¿O sí lo está haciendo? Queremos hablar de eso porque cuando revisabas los clasificados, nosotros buscábamos uno de esos autos hace unos años y no queríamos gastar mucho. Pero sabíamos que había, ya sabes, algunas diferencias generacionales, hubo algunas mejoras a lo largo de los años. Muchos evitaban un 996 por varias razones. Por eso los precios bajaron y se mantuvieron bajos. Y casi siguen siendo bajos hasta hace muy poco. Mira, porque lo que está empezando a pasar ahora es que los precios de todos los demás 911 están subiendo tanto y tan rápido que ahora lo que tienes es la situación en la que ya no hay mucho más en el mercado. A menos que estés dispuesto a gastar $60,000, $50,000, $60,000 o $70,000 o más. Voy a subir esto aquí, está un poco ruidoso allá afuera. Y así, el 996 tiene una propuesta de valor que simplemente se siente tan correcta. Y aunque mucha gente odia el 996, de hecho, hay algunos modelos muy específicos que realmente están aumentando de valor. Quiero explicar eso en un momento porque este 996 atmosférico que veo y manejo ahora es un motor de 3.4 litros con 296 caballos de fuerza. Utilizan un sistema de distribución por cadena de 5 cadenas. Y hubo un montón de problemas. Ya sabes, después sacaron un motor de 3.6 litros. Así que después de 2002 salieron del otro lado con un 3.6. Aumentaron los caballos de fuerza que apostamos. Y todo esto en lo que llaman el motor M96 es un 6 cilindros plano. Y ha habido pequeñas mejoras a lo largo del tiempo. Pero cuando este auto salió, realmente no fue muy querido. Nunca tuvo el cariño que otras generaciones del 911 como el 993 recibieron. Mucho de eso fue porque fue un cambio tan drástico. Pasaron de enfriamiento por aire a este enfriamiento por líquido. Este fue el primer modelo que logró conectar la vieja y la nueva escuela. Ese es parte del problema. Este auto abrió el camino para el enfriamiento por líquido que conocemos hoy. Y por supuesto, la necesidad de enfriamiento líquido para más potencia, ya que los autos enfriados por aire llegaban a su límite térmico. Solo podías poner cierta potencia y no enfriabas bien las cabezas. Y al final, la detonación y los límites térmicos prácticamente se sobrepasaban mucho. Pero luego llegó el 996, ya sabes, muchos dirían que realmente no es un 911 auténtico. El motor M96 de nuevo, más cadenas de distribución, más problemas y un rediseño total. Es un motor modular, ni siquiera tiene un buen cárter seco, solo un cárter seco integrado. El cárter seco integrado combina todo en uno. Se parece a lo que ves en autos M de alto rendimiento como el M5 o M3 que tenían un sistema integrado similar.
No era un sistema de cárter seco dedicado. Como resultado, muchos llevaban estos autos a la pista, les ponían llantas pegajosas y arriesgaban volar el motor. Simplemente porque estaban jalando demasiadas fuerzas G en las curvas con llantas de competencia. Anulaban la garantía al poner llantas de competencia en estos autos, pues sabían que las fuerzas G serían muy altas y el riesgo de que los motores explotaran era grande. Así que muchos expertos salieron después y dijeron, bueno, ¿saben qué? Pongamos algunos deflectores ahí. Los deflectores resisten el movimiento del aceite y ayudan a mantenerlo donde se necesita. Extraer el aceite más rápido y permitir que el nuevo suministro entre. Mira, entonces, por supuesto, siempre hay estos pequeños grupos, estas pequeñas operaciones de terceros que pueden encontrar soluciones. Pero bueno, ese era uno de los problemas. Luego vino otro asunto, un gran problema. De repente hubo algunos motores que estaban fallando. ¿Por qué fallaban con poco kilometraje? De pronto, sorprendidos, oían ruidos extraños, golpes, clac, clac, bang, y el motor se apagaba. Bueno, mucho de eso llevó a lo que hoy conocemos como el problema del cojinete del eje intermedio. Así es, hay un cojinete bien escondido entre el motor y la caja de cambios, llamado Intermediate Shaft o cojinete Intermediate Shaft, y todos saben sobre esto hasta ahora. Y mira, realmente no era un problema porque era una configuración diferente en el 993 e incluso era una disposición distinta. Lo que vino después de esto fue el 996 Turbo, que seguía usando un motor antiguo estilo GT1. Muchos piensan que el 996 Turbo tiene el mismo motor o es igual al 996 Carrera, pero eso no es cierto. Mira, el Turbo tenía un motor distinto. El llamado motor Metzger era un remanente. El GT, un split case, un auténtico motor de carreras para el 911. Tenía durabilidad, buen rendimiento y potencia. Podías ajustarlo y soportaba más presión. Así que para las personas que están pensando en entrarle a un 996, los turbos, aunque su valor está un poco limitado por la asociación con el nombre 996, el hecho es que el turbo es, de hecho, un auto completamente diferente. Ahora, el turbo tenía problemas con... Ya sabes, hay personas demasiado entusiastas cambiando de velocidad, jalando las velocidades demasiado fuerte, y lo siguiente que pasa es que empiezas a rechinar las velocidades. Los sincronizadores, la caja de cambios y el sistema de enfriamiento eran puntos débiles, aún había fugas. Y ya sabes, ahora hay talleres de reparación que hacen un buen trabajo de, ya sabes, soldar estos tubos de refrigerante para que ya no tengan fugas. El tubo de aluminio se expandía y tenía fugas. Además, había fallas en el alerón y la hidráulica. Quiero decir, salvo algunos problemas, era un auto muy robusto. El 996 Turbo es muy buscado y sus precios están subiendo rápidamente. Pero ¿dónde deja eso a este auto? ¿Dónde deja a un Carrera 996 con el motor M96? Bueno, la verdad es que todavía, de alguna manera, sigue siendo el barato no deseado de la familia. Si quieres, en el sentido de que, ya sabes, todavía tiene ese integrado seco, suave. Tienes problemas de intermediate shaft y con el retén trasero principal. Muchos problemas surgieron mecánicamente en otras áreas. El separador de aire y aceite no es una pieza rara. Si alguna vez has visto uno, no puedes acceder. Debes desmontar casi toda la parte superior del motor, sacar el motor completo, la caja de cambios o ambos combinados. Y realmente no es un motor fácil de trabajar cuando tienes alguna falla importante o algún problema grave. Pero ves, ese es el problema. Aquí es donde surgen problemas como los que estamos encontrando con el separador de aire y aceite. Muchos terminaron con la cabeza agrietada. Calientan el motor un poco, quizá por una bomba de agua defectuosa, otro problema o fuga de refrigerante, y no revisaron el medidor y de repente se encontraron con una situación en la que sobrecalentaron el motor un poco, se pasó un poco de temperatura. Bueno, también era común que estos motores y las cabezas se agrietaran, fisuras, pequeñas grietas que tal vez no veías. A veces eso hacía que el aceite y el refrigerante se mezclaran. ¿O sabes qué ocurre si pones mucho refrigerante en el aceite? Empieza a desgastar la parte baja del motor. Literalmente puede destruir tu motor en un instante. Además, se come las juntas, las líneas de refrigeración y lo que sea. Nunca es una buena combinación. Las cabezas agrietadas eran un problema común y frecuente. Cadenas de distribución, tensores de cadena, guías de tensores de cadena, todos estos eran problemas comunes. Separadores de aire y aceite. Luego surgió otro problema, el rayado de cilindros. Muchos decían que los modelos 36 posteriores tuvieron más problemas.
Y al pasar incluso a la primera generación de los 997, como la generación 1, digamos el 2005, todos pensaban, oye, tuve suerte, tengo un 997, pero adivina qué, tú tampoco estás fuera de peligro todavía. Porque el 997 era básicamente una extensión del mismo motor M96, con algunas actualizaciones finales, ya sabes, algunas mejoras, algunos perfeccionamientos. El rodamiento Intermediate Shaft seguía siendo un problema, igual que el rayado de cilindros, por lo que debías cuidar el consumo de aceite. El rayado de cilindros podía reducir la relación de compresión y causar otros problemas. El motor M96 y el 996 lamentablemente resultaron algo problemáticos. Hijo, y lo ha sido desde el primer día. Lo hermoso del aprendizaje es que siempre podemos aprender algo en el camino, si no, ¿para qué sirve la vida? Así que, parte del problema también, además de solo las reparaciones con las que tuviste que lidiar. Muchos afinadores de talleres del mercado secundario pueden solucionar estos problemas, como el cojinete del eje intermedio. Ahora hay mejores cojinetes y sistemas alimentados por aceite del mercado secundario. Tienen estos otros cojinetes, estos cojinetes mejorados, ya sea de doble hilera o algo que representa el modelo más reciente, o incluso cojinetes de tipo cerámico, así que tienen mejoras. El Intermediate Shaft, una vez que lo has cambiado, generalmente ya no es un problema. Si vas a comprar uno de estos autos, asegúrate de que el dueño anterior haya atendido el Intermediate Shaft, que tenga una buena mejora de postventa y que tenga un clutch nuevo. Asegúrate de cambiar el retén trasero del cigüeñal mientras estás ahí, porque ese también es otro posible punto de falla. No es normalmente catastrófico, pero ya que estás ahí, podrías cambiar el retén trasero del cigüeñal y arreglar el rodamiento Intermediate Shaft. ¡Listo! ¡Asunto resuelto! Ya que estás ahí, ¿podrías poner un nuevo separador de aire y aceite? Cambia unas mangueras y estarás listo para otras 10,000 millas. Estos motores eran robustos, aunque tenían sus debilidades, lo cual es importante. Entonces preguntas, ¿está bien si existen todas estas soluciones de terceros para fabricar estas piezas mejoradas y mejor construidas? Algunas personas decían, ¿sabes qué? El Intermediate Shaft no es un problema si manejas tu auto. Muchos allá afuera tunean y modifican sus 996, hacen autocross y los exprimen al máximo sin problemas. Varios tienen más de 150,000 millas. ¿Cómo logran eso? Bueno, algunas de las cosas que se han aprendido dicen es que muchos de los motores que fallaron eran motores que estuvieron parados demasiado tiempo. Así que los cojinetes tienden a tener fugas. Los cojinetes originales eran de uso ligero, no estaban bien construidos, además tenían la cara, era un cojinete sellado. Se les salía el lubricante y su lubricante y básicamente después se secaban. Y si se quedaban ahí, entonces el cojinete no tendría oportunidad de mantenerse bajo aceite y no se mantendría lubricado. Eso por sí solo causaría un problema. Está bien, de acuerdo. Ahora hay Intermediate Shaft mejorados y talleres que saben arreglar estos autos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué los valores no están donde estaba el resto de la gama? El 993 y el 997 son muy buscados y su valor está aumentando. Aquí es donde está la otra parte, mira. Cuando salió el 996 muchos pensaron, ¿sabes qué? No es un gran diseño, no me gusta cómo luce. Tenían lo que llaman un costado plano, ya sabes, los lados del cuerpo en general eran más bien una superficie plana. No tenía la forma del 993 ni esas curvas esculpidas, era más una carrocería recta. Y honestamente puedes confirmar que se sentía más como un Toyota Camry. De hecho, la primera vez que lo manejé, un vendedor local me ofreció el auto y me dijo, aquí tienes la llave, ¿por qué no lo pruebas? Cuando este auto salió, lo probé y mi primera impresión fue que este auto se siente casi demasiado refinado. Tras un 911 enfriado por aire, estos parecían muy refinados, casi demasiado suaves. Y de hecho, simplemente carecían de esa sensación áspera, agresiva y abrasiva que a menudo tenías con algunos de los 911 más antiguos. Así que aquí radica esta sensación. No tenía esa sensación de la vieja escuela. Pero además de eso, una gran parte no era solo el costado plano, no solo la experiencia de manejo mejorada y el hecho de que se sentía demasiado refinado. Y he aquí, había otros problemas relacionados con los faros. Y odio ser así. Parece algo menor, pero seamos honestos. El entusiasta del 911 es uno de los más apasionados, exigentes, leales, amantes de los autos y entusiastas que puedas imaginar o soñar. Y por eso les gusta lo que les gusta.
Y luego, esta es la primera vez que Porsche sacó un nuevo faro, este nuevo faro. Hasta ese momento siempre se les conocía como los ojos de insecto, ya sabes, esos faros redondos como ojos de insecto. No importaba. Si ves un modelo del 69, 79, 89, 90, 96 o 97, todos tenían ese faro redondo, aunque con distintas configuraciones. De alguna manera hicieron la transición a un aspecto más suave. Y ya sabes, pasaron de, un pequeño foco incandescente básicamente a algo que era un poco más amplio, más brillante. Pero todos tenían ese aspecto, ese diseño, ese estilo que ya sabes era bastante consistente. Y de repente salieron con toda su infinita sabiduría. Porsche decidió poner lo que llaman el huevo frito o huevo quemado. Faros que realmente se parecían mucho al auto de carreras GT. Uno, ahora, a algunos no les gusta y eso fue una gran parte del asunto. ¿La desventaja? Personalmente prefiero los faros del 991 o los GT, uno del 996. Y si vas a Google, checa los faros GT, uno y el auto de carreras usa exactamente los mismos faros. Entonces dirías, ¿qué tiene de malo eso? Nada, pero a los entusiastas simplemente les gusta lo que les gusta. ¿Y por qué fue una desviación tan grande entre los faros de huevo estrellado, la carrocería angosta, la refrigeración líquida y, por supuesto, los desafíos de confiabilidad que empezaban a surgir significaron que simplemente no cayó bien entre muchos entusiastas? Y siendo realistas, es triste porque aún es muy querido por quienes hacen autocross y quienes disfrutan usarlos. Desde el asiento del conductor donde estoy ahora es encantador y una joya de auto. Entonces, ¿qué va a pasar con estos autos? ¿Y qué crees que va a pasar con el valor de un 996? Bueno, en resumen, estos nunca serán autos de colección. Se produjeron en grandes cantidades, en grandes volúmenes. Los problemas de confiabilidad, aunque se pueden arreglar, el estilo, el diseño. Algunas personas intentan ponerle estas cubiertas que tratan de tapar ese faro y hacer que parezca más un faro redondo. No puedes fingirlo, aunque lo intentes, se nota que es falso. Pero al final hay demasiados de estos en la carretera. Dicho esto, quienes los aprecian lo hacen de verdad. Y el hecho es que lo que estamos empezando a ver es que los valores, de hecho, están empezando a subir en los Carreras 2. Actualmente los autos destacados son los 996 turbos, yo he manejado uno. Un buen amigo, Ed, el mejor mecánico de Alberta para Porsches, conoce estos autos a fondo. Y él tuvo uno durante muchos años y básicamente tenía un 996 turbo que curiosamente fue uno de... Si recuerdas a Kevin Lowe, exjugador de hockey de los Edmonton Oilers, era su auto. Él lo vendió a Ed, quien lo modificó a unos 600-700 caballos de fuerza. Esa cosa estaba absolutamente en modo de destrucción, pero lo que terminó pasando fue que hubo una mala colisión. Él fue quien recibió el golpe. Desafortunadamente, el auto de Ed fue declarado pérdida total y tuvimos que decirle adiós. Antes de hacerlo, conduje ese auto y fue espectacular. El 996 Turbo es de los mejores. Y esos valores siguen subiendo. Y seguirán subiendo. No veo que vayan a otro lugar desde aquí, solo hacia arriba. Y luego, por supuesto, los siguientes son los Carrera 4S, que son una versión de tracción en las 4 ruedas. Usan lo que llaman motor o carrocería turbo, modifican frenos y gran parte de la suspensión, pero instalan un motor naturalmente aspirado. Ahora, por su apariencia, estilo y baja producción, esos autos mantienen buen valor y empiezan a subir. Y quienes saben lo que son, ya saben, como dicen. Luego, por supuesto, los siguientes que van a seguir subiendo son, ya sabes, los coupés C2 manuales. Esos son los próximos autos, los autos más sencillos, los GT3. Aunque no sean los mejores, todos empezarán a subir gradualmente. Los coupés y manuales conservan mejor valor, los cabrios rinden peor. Ya sabes, los Targa realmente nunca son tan buenos para mantener su valor. Pero ahora ves que los valores del 996 suben poco a poco. Y es bueno saber que hay soluciones para algunos de los problemas mecánicos. El estilo de la carrocería está ganando popularidad. Y honestamente, mientras vemos que los precios de algunos de estos 911 de nueva generación suben poco a poco, ¿qué opinas que pasará con estos autos viejos, los 996? Solo pueden ir hacia arriba, no son los primeros autos en los que la mayoría piensa. Pero si solo tienes 40,000 para gastar y no puedes entrarle a un 997, ¿cuáles son tus opciones?
Verás un 996 y dirás que es suficientemente bueno para todo lo que necesitas. Y se siente muchísimo como un 991. Así que esto es exactamente lo que la gente está haciendo y esto es lo que hicimos nosotros. Y terminamos metidos efectivamente en un 996 C2 Cabriolet porque bueno, queríamos un convertible. Para nosotros ese requisito era muy específico y tenía que ser manual porque todavía queríamos una experiencia de manejo emocionante. Así que terminamos comprando un cabriolet manual y por supuesto tracción trasera. Es la extensión de manejo más pura de la experiencia que puedas imaginar. Así que, en resumen, hay un montón de razones por las que los Porsche 996 usados son tan baratos. Pero también creo sinceramente en el hecho de que esos días están contados. Y a medida que pase el tiempo y haya menos de estos en la carretera y los precios de todos los llamados modelos superiores del 911 suban, estos también subirán. Recuerden mis palabras. De nuevo, como siempre, espero que todos tengan una excelente semana y hablaremos muy pronto. Muchas gracias de nuevo. Nos vemos entonces. Adiós.